Después de los 40, algo cambia. No es un cambio que se vea en el espejo, ni algo que se publique en redes sociales. Es una verdad que solo se siente en el silencio absoluto de la madrugada. Estico lo descubrió una noche, sin previo aviso. Estaba rodeado de objetos, de contactos en su agenda, de una vida que parecía llena. Pero al mirar su teléfono, entendió la mentira. Cargaba conversaciones muertas, personas que ya no estaban y expectativas que nunca fueron suyas. Porque después de los 40 el peso ya no está en el cuerpo. El peso está en lo invisible, en lo que sigues sosteniendo por miedo, aunque te esté rompiendo por dentro. Estico no nació sabio, no es un filósofo de mármol. Es un hombre común, como tú, que pasó años tratando de encajar, tratando de ser suficiente, tratando de no perder a nadie. Vivía en el modo supervivencia emocional. Pero el estoicismo no es aguantar el dolor, es entender qué dolor sobra. Estico entendió algo brutal. La paz interior no llega cuando añades logros o posesiones, llega cuando eliminas lo que te drena. Muchos de los que escuchan esto no están cansados por la edad, están agotados por lo que siguen tolerando, por la basura emocional que no han tenido el valor de soltar. Este video no es una charla motivacional de 5 minutos, es una limpieza profunda, una eliminación silenciosa. Vamos a recorrer las 5 cosas que Estico tuvo que arrancar de su vida para no seguir envejeciendo por fuera mientras se marchitaba por dentro. Si sientes que ya no tienes energía para lo superficial, quédate. Lo que vas a escuchar no son palabras bonitas, es la verdad que libera. Antes de revelar la primera carga, si buscas un refugio donde el ruido del mundo se apague, suscríbete a Estico en silencio. Aquí no gritamos. Aquí aprendemos a gobernarnos. La primera cosa que Estico eliminó fue también la más común y la que más rápido consume tu tiempo de vida. Estico tardó décadas en admitir una verdad que le quemaba por dentro. Gran parte de su agotamiento no venía de las horas de trabajo ni de las responsabilidades familiares. Venía de algo mucho más sutil y venenoso, el hábito de vivir para ser aceptado. Durante mucho tiempo, él confundió la bondad con la complacencia. Creía que ser una buena persona significaba responder cada mensaje al instante, estar siempre disponible, evitar cualquier conflicto y, sobre todo, nunca decir que no. Al principio, esto se disfraza de madurez o de buena educación, pero después de los 40, esa máscara se convierte en una prisión de máxima seguridad. Llega un momento en que el cuerpo ya no puede procesar lo que el alma lleva años tolerando en silencio. Estico lo entendió cuando se dio cuenta de que se sentía profundamente solo, incluso cuando estaba rodeado de gente que decía apreciarlo. Hacía favores y se sentía usado, escuchaba a todos, pero nadie conocía su verdadero silencio. Sonreía hacia afuera, mientras por dentro se desmoronaba de cansancio. Una tarde, frente al espejo, Estico se hizo una pregunta que cambió su destino. ¿Cuántas veces he dicho sí con la boca mientras mi alma gritaba un no desesperado? Ahí comprendió que el estoicismo real no se trata de ser una roca insensible, sino de dejar de mendigar paz a través de la aprobación de los demás. Porque después de los 40, intentar agradar a todo el mundo no es una virtud, es una traición lenta y constante hacia uno mismo. Estico recordó a cuántas personas había sostenido en sus momentos más oscuros y cómo esas mismas personas lo soltaron sin mirar atrás cuando él ya no les era útil. Fue un dolor necesario. Entendió que no todos los que ríen contigo merecen un lugar en tu mesa, y mucho menos en tu paz mental. La necesidad de agradar no es generosidad, es miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a no valer nada si no eres útil para otro. Y Estico decidió que ya no tenía edad para vivir con miedo. Empezó a eliminar los parásitos de energía con acciones pequeñas pero radicales. Dejó de responder por pura obligación. Dejó de dar explicaciones excesivas por sus decisiones. Aprendió que no es una oración completa que no necesita justificación.
Al principio algunos lo llamaron frío o distante, pero Stico no se volvió frío, se volvió firme, no se alejó del mundo, se acercó a su propio respeto. El autocontrol no es dureza, es la capacidad de decidir quién tiene permiso para entrar en tu jardín emocional. Cuando Stico eliminó la necesidad de agradar, sintió que su vida finalmente regresaba a sus propias manos. Pero la limpieza apenas comenzaba. Había otra carga, una más invisible y quizás más destructiva que el juicio ajeno. La trampa de mirar hacia los lados y sentir que el tiempo se agota. La segunda cosa que Stico tuvo que eliminar es lo que hoy conocemos como la comparación constante. El veneno de creer que has llegado tarde a tu propia vida. Stico pensó que ya había superado esa etapa. Creía que la necesidad de medirse con los demás era un residuo de la juventud, de esos años donde uno busca desesperadamente su lugar en el mundo. Pero se equivocaba. La comparación no desaparece con la edad, simplemente se vuelve más silenciosa, más cínica y mucho más letal. Después de los 40 ya no te comparas por la apariencia física o por quién va a la mejor fiesta. Ahora la herida es por la vida lograda. Te comparas por los logros, por el patrimonio, por los caminos que otros tomaron y tú no. Stico lo sintió una mañana cualquiera, mientras sostenía una taza de café y el silencio de su casa le pareció, por un momento, un signo de derrota. Vio en una noticia o un mensaje que un viejo conocido había comprado una propiedad importante. Otro viajaba por el mundo con una familia que parecía perfecta. Otro parecía haber descifrado el código del éxito mientras él seguía intentando entender el suyo. Algo dentro de Stico se apretó. No era envidia agresiva, era una tristeza sutil, una niebla fría que le susurraba al oído. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con tus años? La comparación después de los 40 no grita, susurra. Te dice que ya es tarde. Te dice que todos avanzan mientras tú permaneces estancado. Pero ese pensamiento no es una motivación. Es un castigo que no te permite ver tu propio camino. Stico recordó todas las veces que se sintió atrasado no por falta de capacidad, sino por el exceso de presión que él mismo se imponía. Cargaba con la idea falsa de que la vida tiene un ritmo estándar, un guión que todos debemos seguir para ser considerados exitosos. Hasta que entendió algo simple: la comparación es un juicio injusto donde comparas tu detrás de cámara con el estreno cinematográfico de los demás. Nadie le exigía esos resultados, excepto el juez implacable que vivía en su propia cabeza. Stico hizo algo que cambió su mente para siempre. Dejó de mirar vidas ajenas para empezar a mirar su propio control. Aplicó la máxima estoica de preguntarse: ¿qué parte de mi vida depende de mí hoy? No mañana, no en lo que logré hace 10 años, hoy. Esa pregunta lo devolvió al presente, al único lugar donde realmente puede construir algo. Desde ese día, Stico eliminó hábitos que alimentaban su ansiedad. Dejó de revisar redes sociales sin conciencia, usándolas como un termómetro de su propio valor. Dejó de usar el éxito de otros como un espejo para juzgar sus propias cicatrices. Volvió a lo único real, su propio paso, su propia mejora y, sobre todo, su propio silencio. Porque después de los 40, la paz no está en llegar primero a una meta impuesta por la sociedad. La paz está en llegar entero a tu propio destino. Stico comprendió algo que pocos entienden y que tú necesitas grabar en tu mente ahora mismo. No estás atrasado, solo estabas sobreviviendo. Y sobrevivir también es una victoria que merece respeto. Pero incluso después de calmar la ansiedad del tiempo, Stico se dio cuenta de que su casa interior todavía estaba llena de ruido. No era solo lo que pensaba, sino con quién compartía su camino. Había ciertos vínculos, personas del pasado que ya no eran un hogar, pero que seguían ocupando un espacio vital. La tercera cosa que Stico tuvo que eliminar es quizás la que más duele soltar. Stico se encontró una noche revisando su lista de contactos, nombres que hace 5, 10 o 15 años significaban risas, proyectos o promesas.
Pero al leer esos nombres hoy, solo sentía un eco vacío. No había odio, no había peleas, solo una ausencia total de conexión. Durante mucho tiempo, Stico mantuvo esos vínculos por una especie de lealtad nostálgica. Creía que si alguien estuvo en su pasado, tenía un contrato vitalicio para estar en su presente. Pero después de los 40, descubrió que mantener relaciones que ya no tienen vida es como intentar cargar agua en una cesta. Te agotas, te mojas y la cesta sigue vacía. Hay personas que fueron fundamentales en un capítulo de tu vida, pero eso no significa que deban estar en todo el libro. Stico entendió que forzar una cercanía que ya no existe no es ser fiel, es ser hipócrita con uno mismo. El estoicismo le enseñó a Stico una lección brutal. Si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, elige bien quién te acompaña. Pero él añadió una tercera opción. Si quieres paz, aprende a soltar a quien ya no quiere caminar. Muchos temen eliminar vínculos porque temen a la soledad. Stico también tuvo miedo. Pensó que si dejaba de alimentar esas amistades superficiales o esos grupos de compromiso, se quedaría en el vacío absoluto. Pero ocurrió algo mágico. Al soltar lo que era ruido, el silencio le permitió escuchar a las pocas personas que realmente importaban. Descubrió que es mejor tener 3 conversaciones profundas al año que 100 charlas triviales a la semana. La autoridad de un hombre se mide por la calidad de su círculo, no por la cantidad de sus conocidos. Stico decidió que su energía era su recurso más valioso. Empezó a aplicar la técnica de la poda silenciosa. Dejó de asistir a reuniones donde el único tema era la queja o el juicio ajeno. Dejó de justificar su ausencia. Aprendió que el silencio es la respuesta más elegante para quien ya no vibra en tu misma frecuencia. Entendió que despedirse no siempre requiere una conversación dramática. A veces es simplemente dejar de regar lo que ya se secó. Al vaciar su agenda de vínculos vacíos, Stico sintió un alivio que no esperaba. Pero ese espacio vacío trajo un nuevo desafío. Sin el ruido de los demás, se quedó a solas con la persona a la que más temía enfrentar, él mismo. La cuarta cosa que Stico tuvo que eliminar fue el miedo más antiguo de la humanidad, el miedo a estar en completo silencio con sus propios pensamientos. Stico pensó durante décadas que la soledad era un síntoma de fracaso. Creía que estar solo significaba que algo andaba mal en su carácter, que se había quedado atrás o que nadie lo había elegido para compartir el camino. Ese miedo profundo lo empujó, muchas veces, a aceptar migajas de atención y a llenar su agenda con ruido innecesario solo para no escuchar el eco de su propia casa. Pero después de los 40, la verdad se presenta sin adornos. La mayoría de las personas no temen a la soledad. Lo que realmente temen es encontrarse consigo mismas sin distracciones. Stico lo descubrió una tarde en la que, por primera vez, no buscó refugio en el teléfono ni en planes de última hora. Se quedó ahí, en el silencio absoluto. Al principio, el silencio fue incómodo, casi doloroso. Su mente buscaba cualquier escape, cualquier pensamiento que lo salvara de la presencia de su propio ser. Sin embargo, el estoicismo le enseñó que el silencio no viene a destruirte, sino a mostrarte quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Stico entendió una lección que cambió su postura ante el mundo. La soledad no mata. Lo que drena la vida es no saber estar contigo mismo. Si no soportas tu propia compañía, ¿cómo pretendes construir una paz que dependa de ti y no de las circunstancias externas? La madurez real después de los 40 no requiere multitudes. Requiere verdad, calma y una presencia firme en el aquí y el ahora. Stico empezó a ver la soledad no como un castigo, sino como el taller donde uno se reconstruye. Comenzó a practicar la presencia absoluta en actos cotidianos, caminar sin el ruido de los auriculares, escuchando solo sus pasos y su respiración, comer en silencio, apreciando el momento sin la necesidad de ser entretenido por una pantalla, pasar tiempo a solas sin sentir la necesidad de justificarlo ante nadie.
Lentamente, ese vacío que tanto le aterraba se convirtió en espacio vital. La soledad dejó de ser una carencia para transformarse en su mayor fortaleza. Stico comprendió entonces una frase que se convirtió en el lema de su nueva vida. Estar solo no es estar vacío, es estar en paz, sin necesidad de testigos. Esta es una fuerza que pocos dominan, pero es la única que te hace verdaderamente libre. Sin embargo, a Stico le faltaba una última cadena por romper. La eliminación más peligrosa, porque parece normal, pero roba el futuro antes de que éste llegue. La quinta cosa que Stico tuvo que eliminar fue lo que finalmente le permitió caminar ligero por el resto de sus días. Stico pensó que ya había soltado lo más pesado. Había limpiado su agenda, sus espejos y su necesidad de aprobación. Pero había algo que seguía ahí, como una sombra permanente al final de cada día. No era una persona, ni un recuerdo, era el miedo al futuro. Después de los 40, este miedo muta. Ya no es el temor a no encontrar pareja o no tener un empleo. Ahora es el miedo a la enfermedad, a perder la estabilidad lograda, a envejecer sin propósito o a descubrir que ya no queda suficiente tiempo para ser feliz. Stico lo sentía en esas noches donde el silencio, que tanto le costó conquistar, empezaba a llenarse de preguntas. ¿Y si lo peor viene después? ¿Y si ya es tarde? Pero el estoicismo real le dio la respuesta final. La paz no se encuentra controlando el futuro, sino aceptando que el futuro no se domina, solo se enfrenta con firmeza interior. Una mañana, bajo un sol normal, Stico entendió que había pasado la mitad de su vida preocupado por catástrofes que nunca sucedieron. Comprendió que el miedo al futuro no es una protección, es una prisión. Desde ese día, adoptó una regla silenciosa. Hoy es real. Este momento es real. Mi carácter y mi respuesta son lo único real. Lo demás es solo ruido en la distancia. Esa es la paz estoica verdadera. No esperar que la vida sea fácil, sino estar listo por dentro para lo que sea que venga. Al eliminar estas 5 cosas, Stico no se volvió un hombre perfecto ni un superhéroe. Se volvió ligero. Ya no vivía para agradar, ni para compararse, ni para sostener vínculos vacíos, ni para escapar de sí mismo. Entendió que, después de los 40, la verdadera juventud no está en el cuerpo, sino en el alma que tuvo la valentía de dejar de cargar lo que no le pertenece. Si este video ha resonado en tu silencio, es porque estás listo para una vida más firme. Suscríbete a Stico en Silencio. Aquí no buscamos entretenimiento, buscamos reconstrucción. Comenta abajo. ¿Qué carga sientes que necesitas eliminar de tu vida hoy? Stico lee en silencio, porque este camino lo recorremos juntos. La paz interior no llega cuando el mundo finalmente se calma. Llega cuando tú, después de tanto cargar, finalmente decides soltar lo que nunca fue tuyo.